Gracias. Entonces vamos a dar primeramente lectura al enunciado. Vamos a ir identificando ahí los elementos que tenemos y que nos puedan servir, ¿verdad? Desde este momento para saber en qué formato lo voy a ir colocando en mi resolución. Nos indica, la fábrica de bebidas gaseosas El Último Intento se dedica a elaborar refrescos naturales de una mezcla de mandarina, naranja, lima y limón, en presentaciones de 150, 300 y 450 centímetros cúbicos. Acá nos están dando un producto y cada una de sus presentaciones, 150, 300 y 450. En total tenemos entonces 3 presentaciones. Dice que cada producto se vende en cajas de 12, 18 y 24 botellas respectivamente. Muy bien, si bien es cierto que están acá ellos elaborando refrescos, no los venden individuales, ¿sí? ¿Cómo lo venden? En cajas de 12, 18 y 24. La empresa trabaja 275 días en 2 jornadas, una ordinaria diurna y la otra mixta, respectivamente. Acá recuerden que nos pueden dar las horas o nos pueden dar jornada diurna y jornada mixta. Debemos recordar que para la diurna utilizo 8 horas según mi código de trabajo y para la mixta son 7 horas. Entonces tengo que tener presente eso. Luego me dice que la capacidad de producción es que se pueden producir 120 botellas de 150 cc, 150 botellas de 300 cc o bien 80 botellas de 450 cc y el parámetro que me dan acá es en 1 hora fábrica. La materia prima necesaria para producir 100 botellas de cada tipo se requiere y me dan acá el detalle. Tengo agua, ácido cítrico, azúcar, benzoato, mezcla de sabores, saborizante y las botellas. Recordemos que acá nos están diciendo, por ejemplo, el agua, el litro, para producir 100 botellas de 150, utilizo 15 litros. Para producir 100 botellas de 300 cc, utilizo 30 botellas y así sucesivamente. Y tenemos el costo estándar de cada una de las materias primas. Luego nos dice, se utiliza una caja para empaque en cada una de las presentaciones y para la cantidad de botellas indicadas, con costos por millar de 4.508, 3.606.50 y 2.412 respectivamente. En la mano de obra, trabajan 4 obreros en cada jornada, muy importante, que me está diciendo que son en cada jornada. Quienes reciben en total 231.750 anuales por concepto de salario. Y adicionalmente cada uno recibe la bonificación de ley, decreto 37/2001. Los gastos indirectos de fabricación se presupuestaron de la manera siguiente. Vean acá lo curioso. En costos, en el costo directo, ¿verdad? O costeo directo, como también le conocemos. ¿Qué pasa acá? Tenemos 2 tipos de gastos de fabricación. Vamos a separar los que son variables contra los que son también fijos. En los temas anteriores solo determinábamos los gastos de fabricación y estos incluían los variables y los fijos. Sin embargo, acá en costeo directo tiene la particularidad que únicamente reconoce o absorbe en su costo de producción lo que son los variables. Mientras que en los costos de absorción total, como su palabra lo dice, absorbe totalmente los gastos de fabricación, se incluyen los fijos y los variables. Esa es una de las diferencias. ¿Qué tenemos acá? Vamos a dar lectura y vamos a ir indicando de una vez, ¿verdad? Los gastos de fabricación que tenemos, si son variables o van a ser fijos. Entonces tenemos. Se presupuestaron de la manera siguiente. Otra cosa, igual estos son como tips, ¿verdad? Vayan anotándolos o ustedes vayan a ir recordando, poniendo atención.
que estos gastos de fabricación los voy a colocar en mi cédula de elementos estándar. Y recordemos que la condicionante de mi cédula de elementos estándar es que yo siempre debo de trabajarla en función a un año. Tomando esa premisa, aún así, a mí me den información mensual, bimestral, semestral, trimestral, o sea, todo debo de llevarlo a un año. Esa es la característica de mi cédula de elementos estándar. Entonces, en este caso, me está diciendo que hay sueldos de producción, que son 2 supervisores. Estos van a ser fijos. Son 7,500 mensuales, ¿sí? Lo tengo que tener acá, el recordatorio, cuando estemos en mi cédula de elementos estándar, se van a dar cuenta que lo llevo a un año. Luego me dice mi bonificación incentivo decreto. No me dan montos, pero yo sé, según este decreto ley, que son 250 quetzales mensuales. Y también me están indicando acá que son 2 supervisores. Entonces, con esos elementos yo ya puedo obtener la bonificación incentivo. Luego me dice las prestaciones de mano de obra directa e indirecta son del 42%. Luego tenemos el mantenimiento de maquinaria. Vean, compañeros. Quizá durante el curso estuvieron viendo también algunos otros elementos o cuentas, ¿verdad? Como mantenimiento de maquinaria, repuesto de accesorios, energía eléctrica, como está acá, depreciaciones, alquileres, pintura, en fin, combustibles. Hay todas esas cuentas que ustedes recordarán que en su momento los vimos como gastos de fabricación. Si regresamos un poquito al semestre pasado, que era contabilidad 5, teníamos ahí el detalle de todo lo que incluían los gastos de fabricación, ¿verdad? Es decir, estas cuentas no son las únicas que me pueden colocar todo, ¿verdad? Me pueden colocar el agua, me pueden colocar pintura, me pueden colocar combustibles, lubricantes. Realmente hay una diversidad acá de cuentas. Yo tengo que separarlas en fijos y variables. Acá no podemos decir, miren, la cuenta de mantenimiento de maquinaria siempre va a ser fija o siempre va a ser variable. No. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque depende de la expresión que nos estén dando acá en el enunciado o cómo lo trabaja la fábrica. De esa manera se va a determinar si es un gasto fijo y es un gasto variable. ¿Y qué es un gasto fijo? Recordemos que el gasto fijo, como su nombre lo indica, no va a sufrir alguna variación. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de otras cuentas antes de hablar de todas estas. Yo tengo los seguros de vehículos. El seguro de vehículos me dice, yo voy, la aseguradora da la evaluación del vehículo y me dice, mire, van a ser 12,000 quetzales anuales y usted tiene que pagar 1,000 quetzales al mes. Cuando me están hablando de la función tiempo y me están dando un monto establecido, yo puedo determinar que ese gasto de fabricación va a ser fijo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, acá me puedan dar, veamos acá, la primera cuenta, mantenimiento de maquinaria, me está diciendo que son 23.50 por hora fábrica. Cuando me indiquen que sea por hora fábrica, por hora hombre o por hora máquina, yo puedo determinar que entonces ese gasto va a ser variable. ¿Y por qué variable? Recuérdense que las horas fábrica van en función de los días y las horas que se trabajan al día. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos establecidos trabajar 250 días al año? Pero en ese momento, el claro ejemplo que tenemos ahorita fue lo de la pandemia, ¿sí? Recuérdense que en algunos casos, pues cerraron las fábricas o para no tener tanto contacto el personal, ¿verdad? Entonces aquí la producción en algunas empresas bajó. Y si todo estaba relacionado, por ejemplo, el mantenimiento de la maquinaria por hora fábrica, esas horas fábricas se disminuyeron en un mes. Vemos ahí la diferencia entre uno fijo y algo variable. Va relacionado con base a la producción. Si la producción aumenta, el mantenimiento de maquinaria va a aumentar. Pero si la producción disminuye,
entonces el mantenimiento de maquinaria va a disminuir. Entonces, esa es la diferencia entre un gasto fijo y un gasto variable. Si me pueden confirmar si entendieron esta parte, porque es muy importante. O sea, nunca podemos decir, miren, sí, esta cuenta siempre va a ser fija o siempre va a ser variable. Eso no podemos realizar. Sí, licenciada, quedó claro. Gracias. Muy bien. Dele. Muy bien. Sí, la idea acá, pues, es como no solo venir y mecanicemos y así se resuelve, ¿verdad? Sino el saber el por qué así lo resolvemos. Muy bien. Licenciada, perdone, solo una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Qué pasaría si no nos dan así un tiempo determinado, por ejemplo, en este caso, que solo nos dijeran depreciaciones 4.500, pero no nos dicen mensuales? Deben de indicarle. O una de Ok. las, podríamos decir, condicionantes es de que le den o en función de tiempo, que va a ser mensual, semestral, quincenal, o que sea en función de las horas fábrica, máquina y hombre. Debe de decirle. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, ya tenemos Licenciado, una pregunta, perdone. ¿Sí? ¿Sí? Si, digamos, el enunciado dice mantenimiento de maquinaria, por ejemplo, así como está el enunciado ahorita, Ajá. donde dice por hora fábrica, entonces debemos de entender que esto es variable. Es correcto. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Pero vamos a hacer aquí solo manera de ejemplo. Bueno, lo voy a colocar con rojo. ¿Qué pasaría si me dan el mismo mantenimiento maquinaria y me dice que son 2,000 mensuales? Pregunto, ¿ese gasto, el que está marcado ahorita con rojo, va a ser fijo o va a ser variable? Fijo. Hijo. Fijo. Es correcto. Entonces se dan cuenta, la cuenta es la misma. ¿Qué es la diferenciación? La expresión que aquí me dan. Esta va a afectar esta va a estar afectada a la producción, mientras que acá, si esto es mensual, no importa si yo produje bastante o produje nada más un poco, ese gasto siempre va a realizarse. O sea que como tip o como una guía para saber o definir qué es cada cosa sería mensual, ya entenderíamos que es fijo y ya sea hora hombre o hora fábrica, ahí sabemos que variarían los gastos dependiendo la cantidad de horas fábricas u horas hombre al mes. Podemos tomar ese como parámetro, ¿verdad? Que todo lo que sea en función de tiempo, o sea, medible, mensual, quincenal, semestral o anual, eso sí va a ser algo fijo, ¿verdad? Mientras que todo lo demás, como les decía, hora fábrica, hora hombre y hora máquina, recuérdense que afecta a la producción. Si yo produje más, voy a pagar más, y si produje menos, pago menos. Esa es la diferenciación. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Ya está más claro todavía. Gracias. Para servirle. Entonces Una tenemos, consulta más. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los sueldos, en este caso ahí dice que son supervisores, pero si dijera operarios y de igual forma dijera que es mensual, en este caso se tomaría como un fijo. Sí, de hecho, estos sueldos de producción acá que son supervisores se toman como fijos, porque, por ejemplo, acá podríamos indicar, ¿verdad? Los que están en planilla, ellos reciben un salario mensual, ¿verdad? Entonces, independientemente de la producción, ese es un pago que se debe de realizar mes con mes. ¿Quedamos resuelta ahí la duda? Pero me refería yo, por ejemplo, en el caso de los operarios, que a veces ellos ganan de acuerdo a lo que se va produciendo. Pero entonces no irían de esto, no serían sueldos, sino que entonces estos operarios, recuérdese que los tenemos acá y van ellos como obreros o operarios y lo que tenemos acá son salarios. Ellos están incluidos acá. Ah, de acuerdo, licenciada. Ajá, porque ellos sí directamente van a influir en la producción, ¿verdad? Ah, va. Estos podríamos decir también que estos sueldos de producción son como algo administrativos, ¿verdad?
No es de que si produjeron más o produjeron menos va a impactar, no. En cambio, los obreros o los operarios sí, por eso los tenemos en una sección aparte. De acuerdo, licenciada, gracias. Muy bien. Vamos a ver, Jason acá nos pregunta, si por ejemplo dice solo supervisor y son 2 jornadas, automáticamente asumimos que son 2 supervisores. Vean, acá no se trata como de asumir. Si aquí me dicen que son 2 supervisores tienen. Hay 2 jornadas y los 2 estarán en las 2 jornadas, no se sabe, pero no, a menos que nos digan 2 supervisores por jornada. Recuérdense que en mi enunciado me tienen que dar esa información valiosa que a mí me va a servir para poder determinar todos mis datos, ¿verdad? Entonces, no, si no me dice que es por jornada, no debo de asumir, como lo decía el compañero, o decir, ah, bueno, si esto es C1, seguro que es en una jornada y son 3, entonces, no, si me dice 1, a menos que me diga 1 por jornada. Entonces, veamos eso. Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá el mantenimiento de la maquinaria, como es por hora fábrica, esto va a estar catalogado como un gasto variable. Repuestos y accesorios, 18.85 por hora fábrica, también va a ser variable. Energía eléctrica, 11 kilovatios por hora fábrica, a 2.26 el kilovatio hora fábrica, lo catalogamos también variable. Las depreciaciones en este caso vemos que son en línea recta, son 4.500 mensuales, son fijos. Los alquileres, 7.500 mensuales, también son fijos. Los seguros de la planta, 1.000 mensuales. Y otros gastos para el año. Nos da variables, el monto y los fijos. Luego tenemos la información adicional. Se paga regalía por botella producida. Recordemos acá que podemos tener regalías por producción y también regalías por venta. ¿Qué les aconsejo yo acá? Tener mucho cuidado y leer muy bien. Si me dice regalía por botella producida, esta va a impactar mi costo de producción. Si me dice regalía por botella vendida, esta va a ir a impactar mi costo de producción y venta, que en este caso son distintos. Entonces debo de tener mucho cuidado para saber en dónde colocarlo. Luego me dice, el empresario desea que el costo estándar directo de producción de cada presentación represente en su orden 50, 40 y 60% del precio de venta. Los gastos variables de ventas, aquí ya me están hablando de ventas, representan el 10% sobre el precio de venta por usted determinado correctamente. Y los gastos de administración, que también son conocidos como de operación, ascienden a 139.980 anuales. Luego vamos con las operaciones reales del mes de septiembre de 2020. En el mes se trabajaron 25 días en la forma prevista, habiéndose obtenido la información de producción y ventas. Tenemos la presentación de los productos, refrescos de 150, 300 y 450 cc. Tenemos un inventario inicial. Vean, cuando tengamos aquí un inventario inicial, pues automáticamente me puede servir para determinar un estado de resultados. ¿Sí? Si fue un estado de resultados. Mi producción terminada en cajas. Tenemos acá la producción terminada. Mi producción en proceso. En este caso solo tengo de 300. Son 50 cajas y está un 80% del costo de conversión. Y mi producción vendida. En la producción vendida es donde me impacta mi inventario inicial y mi producción terminada. Vean. Y esta producción vendida, ¿a dónde va? A mi estado de resultados. Luego tenemos los costos y gastos del mes. Me dan la mano de obra directa y bonificación pagado. Me dan gastos variables de fabricación, gastos fijos de fabricación. Se dan cuenta, la condicionante acá en costeo directo es que los gastos de fabricación me los tienen que dar por separado. Luego me dicen regalías pagadas por unidades producidas, gastos de administración. Consumos de materia prima. Alguien dirá, miren, ¿por qué me da a mí acá consumo de materia prima? Y si vemos acá todavía me da compras del mes. Acá en costeo directo, al igual que los temas anteriores, podemos determinar
o nos solicitan determinar la cédula de variaciones. En la cédula de variaciones acá no nos vamos a detener tanto, ¿verdad? Porque estos son temas que ya vimos en cursos, en temas pasados. De esto pues ya tenemos la práctica, ustedes ya la tienen. Y con esta información acá, yo puedo saber que si me dan a mí el consumo de materia prima, yo puedo determinar una variación en cantidad. Cuando me dan consumos, yo puedo hacer esa variación. Y cuando a mí me dan las compras y es de materia prima, yo sé que puedo determinar una variación en costo. En algunos ejercicios de clase, en un ejercicio para los que estudiaron conmigo, en el primero nos pedía la cédula de variaciones solo del costo de conversión. ¿Y podemos hacer una cédula de variaciones así? Por supuesto. ¿Y qué elementos vamos a determinar la variación? Va a ser de la mano de obra y de los gastos de fabricación. ¿Y por qué no determinamos materia prima en su momento? No lo determinamos porque no nos daban estos elementos, ¿sí? Al no darnos estos elementos, entonces nosotros no podemos decir, ¿cómo voy a determinar yo una variación de materia prima si no me dijeron cuánto consumí? Yo había presupuestado algo, pero nunca supe cuánto consumió. Y de igual manera, acá puedo determinar la variación en costo. ¿Por qué? Porque yo ya había presupuestado un costo y luego acá me están dando ya el monto exacto de lo que yo compré, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve esta información. ¿Qué nos están solicitando? Cédula de elementos estándar y reales. Eso pues lo venimos viendo desde el primer tema del curso de contabilidad 6, ¿verdad? Diferenciación. La cédula de elementos estándar va en función de un año y la cédula de elementos reales va en función de un mes. Luego nos piden hoja técnica del costo estándar directo de producción y venta de una caja de botellas de cada presentación, así como la ganancia marginal de cada producto. Punto de equilibrio en unidades y valores para el refresco más rentable. Entonces, si se dan cuenta, acá nos están pidiendo que veamos cuál es la ganancia marginal. Cuando determinamos la ganancia marginal, podemos observar cuál es el refresco más rentable. Y con base a eso me dicen, mire, realiza el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, eso creo que es un tema también que están viendo ahorita en finanzas. Recuérdense que lo que determina es un momento en donde el empresario no está ganando, pero tampoco está perdiendo, ¿verdad? O sea, llegó a un equilibrio. Mire, yo había invertido 10,000 quetzales en producir esto. Bueno, entonces, dígame cuánto tengo que vender, cuántas unidades de, por ejemplo, en este caso de refrescos tengo que vender para recuperar esos 10,000 quetzales que yo invertí. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy recuperando esos 10,000 quetzales, pero ya no voy a ganar, pero tampoco voy a perder. Ese es mi punto de equilibrio. Entonces me lo están pidiendo acá, pero en este caso para el refresco más rentable, es decir, para un solo refresco, por usted determinado correctamente para el mes trabajado, efectuando la comprobación de sus resultados. Luego me piden el punto de equilibrio en unidades y valores tomando los productos en su conjunto. Es decir, bueno, acá ya me dio usted el punto de equilibrio del que es más rentable. Ahora deme el punto de equilibrio de los 3 productos que tengo acá en esos refrescos. Para el mes trabajado, efectuando la comprobación de sus resultados. Luego me dice, mire, ¿cuál sería el nuevo punto de equilibrio en unidades y valores si el empresario desea ganar 50,000 quetzales? Ah, vean, entonces hay un punto de equilibrio, pero con una ganancia de 50,000, primera condicionante. Luego nos dice, pero considerando una disminución del 5% en los precios de venta. ¿Sí? Tengo que darle esa disminución al precio de ventas. Luego nos dice, compruebe sus resultados. Luego, ¿cuál sería la diferencia en evaluación de existencias finales por el uso del sistema de costeo directo versus el sistema de costo estándar de absorción total? En teoría, si lo queremos ver así, el sistema de costeo directo solo me incluye en la producción los gastos de fabricación variables. Y
el sistema de costo estándar de absorción total me incluye los gastos de fabricación variables y los gastos de fabricación fijos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer cuando necesitemos hacer esta integración? Vamos a ir a sumarle los gastos fijos para poder obtener ahí entonces nuestro inventario. Y por último, pues la cédula de variaciones de los costos directos o variables de fabricación. Cuando nos dice acá de los costos directos o variables es porque, recuérdense, vamos a tener que sacar la variación de la materia prima en cantidad y en costo. Gastos de fabricación fijos y gastos de fabricación variables. Entonces ahí viene eso. Y también la de la mano de obra. Entonces, ¿alguna duda con la información que me dan acá? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo con una duda en el punto 5 de la información que solicita. Anteriormente en un laboratorio que entregamos, ahí solo mencionaba que cuál sería el nuevo punto de equilibrio en unidades y valores si el empresario desea ganar 50,000, pero luego ya no pedía la disminución de 5%. Y en otros ejercicios sí los vimos. Mi pregunta es que si en el parcial viniera y no considera o no nos pide esa información, ¿la tendríamos que hacer o no? No, aquí pueden darse varios escenarios. Primer escenario, el que usted nos cuenta, compañera. Por ejemplo, me digan, mire, determine cuál es el nuevo punto de equilibrio si yo deseo ganar 50,000 quetzales. Voy a tomar solo ese parámetro de 50,000, me quedo con el mismo precio de ventas, me quedo con el mismo costo, me quedo con los mismos gastos porque no me están diciendo absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, solo determino la ganancia. El otro caso que se da, que puede ser este, que me dicen que desean ganar 50,000, pero que considere una disminución del 5% en los precios de ventas. Otro escenario, que me digan, mire, quiero ganar siempre 50,000, pero ahora considere un aumento del 5% en precios de venta. Otro escenario, mire, deseo ganar 50,000 quetzales, el precio de venta que sea el mismo, pero los gastos de fabricación, los gastos fijos, auméntelos en un 10%. O los gastos fijos en un 10%. O puede ser un mix, que me diga, miren, aumente los precios de venta en un 10% y aumente los gastos fijos en un 5%. Entonces tenemos que tener ese como cuidado. Gracias por la intervención, compañera, porque es necesario aclarar que aquí pueden haber diversos panoramas. Al final, lo que yo tengo que hacer es lo que me diga el enunciado, qué es lo que me está solicitando que yo cambie para un nuevo punto de equilibrio, eso es lo que tengo que hacer. Si no me dan esa información, no la tomo. No sé si quedamos ahí claros, compañeros. Sí, licenciada, gracias.